Cerramos nuestros ojos y pedimos que sea Dios dirigiendo y tomando control de todas las cosas. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo, porque tenemos el privilegio, Señor, de venir a este lugar, de alabar, glorificar tu nombre, porque el día de reposo precisamente fue dado para que nosotros honremos tu nombre, Señor. Es un recordatorio claro de que somos imagen y semejanza tuya, Señor, y que te debemos, Señor, todas las cosas a ti. Te pido, Señor, que dispongas nuestros corazones, dispongas nuestras vidas. Reconocemos, Padre, que somos polvo de la tierra, que sin ti, Señor, nada somos, que fuera de ti realmente la vida es un sinsentido, es vanidad de vanidades, como decía el predicador. Te pedimos, oh Dios, que tomes el control de nuestras vidas. Alinees, Señor, nuestros corazones a la luz de tu palabra y disponga, Señor, nuestro ser para escuchar tu palabra. Que tu palabra, Señor, simplemente no sea oída, Señor, sino sea vivida, porque la teología es vida. En tus manos, Señor, me coloco para que seas tú dándome sabiduría, inteligencia y poder exponer tu palabra, Señor, de manera sabia, teniendo en cuenta la necesidad de tu pueblo y de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un texto conocido, muy conocido por todos nosotros, inclusive por los niños, que es una historia que a veces suena como fábula, porque desde el punto de vista no cristiano, los impíos o los necios, como lo llama también la Biblia en Salmos y Proverbios, siempre quieren tergiversar lo que la palabra de Dios enseña. Y mucho del relato de Génesis capítulo 1, 2, 3 y posteriores hasta el 11, de una u otra manera, siempre van a ser atacados. ¿Por qué? Porque son textos fundacionales. ¿Qué es un texto fundacional? Son textos que están allí sobre los cuales se genera el resto de las doctrinas que vemos en la palabra de Dios. Lógicamente, un ataque a Génesis capítulo 1 y desvirtuar que Dios no es el creador significa que el resto de la escritura no tiene sentido. Porque si Dios no es el creador del cielo y de la tierra, entonces no hay un Dios al cual adorar. Tendríamos que adorar la materia, tendríamos que adorarnos a nosotros mismos. Entonces, entre esos textos, hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 4. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 4, historia conocida por todos nosotros, la historia de Caín y Abel. Dos personajes históricos, dos personajes bíblicos, dos personajes que de una u otra manera, dan cuenta de esa revelación progresiva. Recordemos algo, la revelación de Dios es progresiva. Dios dio su evangelio y encontramos ese protoevangelio en Génesis 3:15. Voy a retomar Génesis 3:15 y sobre eso vamos a trabajar el texto de Génesis capítulo 4. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, si nosotros miramos, teológicamente hablando, este texto es conocido como el protoevangelio. Cuando Adán y Eva pecan, el resultado y la consecuencia, ¿cuál debió ser? Muerte. Muerte espiritual, pero también muerte, ¿qué? Física. Sin embargo, Dios es un Dios que no solamente es trascendente, no solamente es el rey del universo, no solamente es el creador, sino es un Dios que nos crea a nosotros a imagen y semejanza de Él. Porque Él tiene un propósito claro. ¿Cuál es el propósito del Señor? Que tengamos una relación con Él. Desde el inicio, cuando Dios estampa en nosotros esa imagen, Dios está estableciendo una relación con el hombre. Aunque el hombre esté apartado de Dios, aunque el hombre tenga un corazón de piedra, aunque la imagen de Dios en el hombre esté distorsionada, el hombre sigue en relación con el Creador del cielo y de la tierra. Y por ende, el hombre que no tiene a Cristo ya ha sido condenado, está bajo condenación.
como dice el Salmo 7, la ira de Dios, como dice Romanos capítulo 1, la ira de Dios está sobre él todos los días de su vida. Y por ende, Dios que establece, como Dios es un ser relacional, Dios establece un camino que ya sabemos quién es el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida es una persona, la segunda persona de la divinidad, Cristo. Hay un camino claro, pero ¿qué sucede? Que cuando el hombre peca, inmediatamente no viene encarnada la segunda persona de la divinidad. Es durante o más allá de 2000 años posteriores. Y cuando hablamos de este tiempo, estamos hablando casi de 4000 años que se da esta palabra antes que venga nuestro Señor Jesucristo. El suceso como tal sucede 4000 años antes, y de forma directa Adán y Eva escuchan la voz de Dios. Y Adán y Eva, y específicamente Eva, porque es una palabra precisamente dirigida para la serpiente, pero que de una u otra manera relacionaba a la mujer, cuando Dios le dice que pondré enemistad. Vamos primeramente con ese término para entender un poco la historia de Caín y Abel. Enemistad en hebreo significa guerra-muerte, o sea, una guerra constante. Siempre va a haber una guerra entre la simiente de la serpiente, que es la simiente de los hijos del diablo, y la simiente de los hijos de Dios. Eso no es algo nuevo. Cuando Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, no es más que una referencia clara de este texto. Hay enemistad. Si hay enemistad, ¿qué va a haber contra la iglesia? Persecución. Pero también hay una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Las puertas del Hades. La simiente de la serpiente de la mujer no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia triunfante, una iglesia que vive de victoria en victoria, no por lo que nosotros hacemos, sino en virtud de quien es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia, Cristo es el fundamento del edificio. Por ende, nosotros ya estamos viendo que hay una promesa clara, y sobre esa promesa es que Dios decide. Ese Dios trascendente también es inmanente, es cercano, es relacional, y decide y establece un camino a través de una promesa. Nosotros vivimos bajo promesas. En la Biblia están registradas aproximadamente 5000 promesas, mis hermanos. 5000. ¿Sí escuchó eso, verdad? 5000. ¿Cuántas se sabe usted? Esta es la primera. Antes de esta promesa, antes de la caída, tenemos unos principios, tenemos una ley creacional que subyace en la creación misma. Pero después de que el hombre peca, que el hombre cae, Dios establece una promesa. ¿La promesa de un qué? De un Salvador. De alguien que va a venir de la simiente de la mujer. De alguien que va a vencer a la simiente de la serpiente y va a matar a la serpiente por la cabeza. Pero la serpiente, lógicamente, también hará estragos. Va a herir en el calcañar. Lo cual, de una u otra manera, lógicamente, cuando ellos reciben esta palabra, ellos tal vez no entienden todas las cosas, no ven todas las cosas desde el ángulo que nosotros vemos, porque ya nosotros tenemos la escritura en su plenitud. Ellos solamente en esos momentos tenían lo que Dios había dicho, lo que Dios le había ¿qué? Prometido. Sin embargo, bastó una sola promesa para que se manifestase fe en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros debemos responder ante las promesas de Dios con fe, creyendo, mis hermanos, porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es que imposible agradar a Dios. Queremos vivir vidas que agraden a Dios, tenemos que ser consecuentes con las promesas que el Señor ha dado. Debemos estar meditando en las promesas que el Señor nos da. Y a veces meditamos más en el consejo del vecino, en el consejo del amigo, en el consejo del familiar, que no tienen un fundamento ¿qué? Bíblico. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la lectura de la Escritura? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la meditación de las promesas del Señor? ¿Por qué traigo eso?
Porque ya cuando nosotros empezamos el relato de Génesis capítulo 4, en el versículo 1 dice: y conoció Adán a su mujer. Ya ellos eran creyentes. ¿Cómo sabemos que eran creyentes? Sencillo. Nosotros podemos mirar en el caso de Adán. Vámonos al versículo, específicamente capítulo 3. Versículo 20. Vamos a leer el 3:20. Dice: y llamó ¿quién? Adán. El nombre de su mujer, ¿cómo la llamó? Eva. O sea que Eva no tenía nombre. Eva era designada y era llamada varona. ¿Por qué era llamada varona? Porque fue sacada ¿de quién? Del varón. Ese es el orden creacional, mis hermanas, ¿oyeron? Y ese es el orden creacional antes de la caída. Entendamos eso. Porque es que a veces suena, lo que pasa es que el evangelio suena machista. No, en el evangelio no hay machismo, porque el evangelio es la palabra del perfecto Dios, y en Dios no hay equivocación. Lo que Dios establece, lo que Dios fundamenta es bueno, es infinitamente bueno, infinitamente sabio. Y Dios estableció de que la mujer fue tomada ¿de quién? La mujer salió ¿de quién? Del hombre. ¿Quién fue creado primero? O sea que si no hubiese habido caída, el orden creacional siempre fue el hombre como cabeza y la mujer en sujeción al hombre. El tema de la sujeción no viene como consecuencia del pecado. El tema de la sujeción viene como orden creacional. Cierro paréntesis y seguimos aquí. Entonces, Adán colocó nombre a su mujer, ¿y cómo la llamó? Eva. ¿Y qué significa Eva en hebreo? Significa vida. Y el panorama de Génesis 3, pregunto yo, ¿es un panorama de vida? ¿Qué habían hecho nuestros primeros padres? ¿Qué habían hecho? ¿Qué pasó en el capítulo 3? Pecaron. ¿Transgredieron la ley de quién? De Dios. Dios les dijo que no, ¿qué? Que no comieran. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Quién comió primero? La mujer. ¿Y qué hizo la mujer posteriormente cuando comió? Le dio a su marido. Eso lo dice la Biblia. O creemos lo que la Biblia dice o no creemos en lo que la Biblia dice. ¿Ok, mis hermanos y hermanas? Entonces, ¿qué sucedió? Que en medio de un panorama de muerte, de condenación, Dios abre el corazón de Adán. Dios regenera el corazón de Adán. Adán tenía un corazón caído. De un corazón creado por Dios a imagen y semejanza, el pecado distorsiona ese corazón. Y sin embargo, Adán, escuchando la promesa de Génesis 3:15, él cuando ve a su esposa, él sigue, Dios coloca ese deseo y esa capacidad que Dios le dio a Adán para nombrar antes de la caída. Dios le hace saber a Adán que él aún sigue en relación con Dios, y cuando mira a su esposa, él dice: hay esperanza, hay vida, hay una promesa, porque las promesas de Dios son vida. Las promesas de Dios convierte el alma. Las promesas de Dios transforman. Y que aunque el pecado entró por una mujer, es a través de una mujer quien va a venir el Salvador. Es a través de una mujer quien va a llegar el que vino precisamente a traer vida, y vida en abundancia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos una relación clara entre la promesa y la fe de Adán. Adán manifestó fe. Ahora, Eva, ¿en qué momento manifiesta fe? Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer. La conoció ginosco, la conoció íntimamente. La conocía de manera que conocer íntimamente no solamente nos vamos al campo sexual, sino que nos vamos al campo relacional. No había una persona que conociese mejor a Eva que su esposo. Y no había una persona que conociese más a su esposa que Adán. Y Adán y Eva, lógicamente, tenían una relación ya no no una relación dentro de Edén, porque habían sido ¿qué? Expulsados, sino una relación donde tenían una relación fuera del Edén.
pero salieron del Edén con una maleta bien bonita, si lo queremos colocar de manera ilustrativa. Salieron con una promesa, salieron cargados con lo que decía Génesis 3:15, donde Dios les dijo: hay esperanza, donde Dios permitió de manera soberana de que Adán llamase a su esposa como Eva. Salieron con la esperanza de que había vida, aún en medio de un panorama de desolación y muerte, aún bajo una tierra bajo maldición hay vida. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo y de la tierra, el que al pronunciar su palabra ejecuta cosas, es la palabra de Dios la que sigue trayendo vida aún en medio de una tierra maldita. Y eso es lo que nosotros también debemos tener en cuenta. La esperanza que nosotros tenemos, que aunque hay muerte, hay maldad, hay injusticia, nosotros podemos estar convencidos que es a través de la promesa de Dios y de la palabra de Dios que Dios puede transformar situaciones de allá afuera. Eso es aprender a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir por fe no solamente es orar, no solamente es doblar rodillas, es creer y, como digo yo, ejecutar. Es lo que dice el apóstol Santiago. No solamente el evangelio es por el qué, por el oír. El evangelio implica también hacer. ¿Por qué? Porque es que la promesa de Dios te lleva a un hacer. Adán no se quedó con los brazos cruzados. Adán no se paralizó cuando Dios le dijo: con el sudor de tu frente del polvo eres y al polvo volverás. Adán, cuando vio a su esposa a la luz de la promesa de Dios, dijo: aquí hay vida. Y Eva, a la luz también de esa promesa, cuando es conocida por su esposo, también de manera sexual, ella queda embarazada. Y yo les digo algo, la Biblia hay que leerla también de manera existencial, leer entre líneas, lógicamente, no alegorizando, no sacando cosas fuera de contexto, pero yo creo que cuando ella empezó a experimentar que su barriga crecía y empezó a sentir que se movía algo en su vientre, ella entendió que esa ley creacional de fructificados, multiplicados y llenar la tierra, Dios no los abandonó. Que había esperanza para una tierra maldita, porque Dios estaba permitiendo, ¿qué estaba permitiendo Dios dentro de su decreto soberano? Estaba precisamente trayendo la posibilidad de un Salvador. Ella queda embarazada. Hay esperanza. Dios no se olvida de sus hijos. ¿Y por qué Dios no se olvida de su pueblo? Porque Él ha equiparado a su pueblo con promesas. Somos los hijos que debemos vivir bajo promesas. Así como el mundo vive bajo promesas. El mundo tiene los suyos. Así como los filósofos citan y dicen, Aristóteles dice, Platón dice, nosotros decimos, la palabra de Dios dice. Y hay una gran diferencia. Todos estos hombres murieron, dejaron un legado, sí, en la historia, pero dejaron un legado que no genera vida y no trae cambio y transformación a una sociedad. En cambio, las palabras de Cristo, las promesas que están aquí fundamentadas en la persona de Cristo, sí traen vida y traen cambio y transformación en el corazón del hombre. Esa es la meditación que nosotros tenemos que hacer en torno a la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, cuando Adán y Eva cuando conoció Adán a su mujer Eva, vida, ella concibe y da luz. Miren eso. Pero hay algo bien paradójico cuando ella queda embarazada, que debe haber, eso fue un momento de alegría, fue un momento de júbilo. Ella sabía lo que venía porque Dios le dijo que con dolor. El dolor no hacía parte de la realidad en Edén. El dolor vino como consecuencia del pecado. Vino como consecuencia del pecado. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Mientras que estemos en este modo de existencia, mientras que nuestro Señor Jesucristo no venga, la realidad es que la tierra está bajo maldición. Pero no una maldición que va a traer una condenación total y un desastre total, sino que aunque estamos bajo maldición tenemos esperanza porque tenemos promesa y tenemos al Dios de las promesas de nuestro lado. Tenemos a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Tenemos el cumplimiento de la promesa 4000 años posteriores, pero que donde cada una de estas mujeres que salían embarazadas estaba siempre la expectativa si el Salvador iba a venir.
Ahora, ya nosotros no estamos mirando en relación a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora deberíamos estar mirando en perspectiva en relación a la ¿qué? A su segunda venida. Estamos deseosos que nuestro Señor venga, porque Eva dijo: he adquirido varón por voluntad del Señor. ¿Entendemos esa expresión? Ella no dijo: hey, estoy embarazada, el Señor me dijo que yo voy a parir con dolor, qué tristeza. No. Si vamos al hebreo, ahí hay júbilo. He adquirido varón por voluntad del Señor. Dios es bueno. No importa que venga un dolor que recuerde mi pecado, pero más allá del pecado hay esperanza bajo una promesa. He adquirido varón. El Señor nos visitó. El Señor cumple su ¿qué? Su promesa. El Señor es fiel. Yahweh, ese nombre que fue dado a conocer al pueblo después de que el pueblo olvida a Dios, ese nombre es un nombre que ya es mencionado por nuestros primeros padres. Yahweh, el yo soy, el Dios del pacto, el Dios que cumple su promesa. Eso es lo que está diciendo Eva. Por voluntad tuya, tú eres el Dios del pacto, tú fuiste el que nos diste la promesa y tú eres fiel en el cumplimiento de ella. Y de eso podemos estar seguros, mis hermanos. Dios cumple cada una de sus promesas. Dios dijo que somos polvo y al polvo volveremos. Se cumple. ¿O eso no se ha cumplido con todos y cada uno de los seres que han pasado sobre la tierra? ¿Eso no se va a cumplir con nosotros? La muerte no es una realidad, pero la muerte también es un indicativo de que el pecado es cierto, de que el pecado es real, sobre todo para aquellos que dicen: soy bueno, soy merecedor de cosas. No, nosotros no somos merecedores de nada, somos merecedores de condenación y muerte. Sin embargo, la gracia de Dios se hace manifiesta en que Dios nos dio promesas. Y todas y cada una de esas promesas apuntaban ¿a quién? Al Salvador. Entonces Eva está feliz. Había razones, había motivo. No estaban en Edén, pero estaba feliz, porque la felicidad de ella dependía de la palabra de Dios. ¿De qué depende tu felicidad? ¿Tu felicidad depende de qué? Depende del título universitario que vas a adquirir para laboralmente tú ubicarte con un buen salario, y eso es lo que da estabilidad a tu vida. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Es importante, pero no es prioritario. Tu felicidad depende porque es que te vas a casar con aquel hombre que soñaste, el cual te va a hacer feliz. No, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Y solo es la promesa de Dios lo que establece una conexión entre prosperidad, tal cual como lo llaman los salmos, y felicidad. La prosperidad es sinónimo de felicidad cuando estamos en comunión con Dios. Es bienaventurado el varón que medita en la ley de día y de noche. Adán y Eva meditaban ¿en qué? ¿Cuál era la palabra que ellos tenían hasta ese momento? La única palabra que tenía era: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero la simiente de la mujer dará a un Salvador, el cual traerá victoria y triunfo sobre esta realidad caída, sobre esta realidad que está bajo condenación y muerte. ¿Por qué? Porque de una mujer Dios va a traer vida. La caída sobre esta realidad que está bajo condenación y muerte. Y ya nosotros tenemos Mateo, ya nosotros tenemos Lucas, ya nosotros tenemos los sinópticos, tenemos Marcos. Juan no pertenece a los sinópticos. Y tenemos una descripción clara con las evidencias rotundas de que Jesús es el hijo de la simiente ¿de quién? De la mujer. Adán y Eva no vieron el cumplimiento, pero creyeron en el cumplimiento. Se alegraron. Así como también cada mujer de esta descendencia se alegraba cada vez que había un varón en su familia. Y esa es la felicidad de este primer versículo. Cuando vamos al 2, después dio luz a su hermano Abel. Lógico, cuando nace el primero, con el primero hay alegría. Muchos teólogos dicen de que Caín y Abel fueron mellizos, o sea que nacieron en un mismo parto. Porque no hay, dicen gramaticalmente hablando, no hay como una pausa que diga pasado el tiempo nace otro hijo, sino que inmediatamente dice después dio a luz a su hermano, como si fuese de manera que inmediata. Pero cuando ella ve al primer hijo que es Caín, ella se alegra.
pero no se alegra por el niño, sino por el cumplimiento de la promesa a través de ese varón. Cuando nace el segundo, lógicamente la alegría derivó sobre el primero, sobre el primogénito. El segundo nace y no creo yo, ni tampoco dudo de que no hubiese alegría, pero la emoción tuvo centrado en ese primero, ¿ok? Y nosotros vemos que se dan una descripción de ambos. Fíjate que no nos dicen, no nos dan mucho detalle en relación a Caín y Abel, sino que nos dicen que uno fue en relación a Abel, que según el texto del versículo 2, ¿qué descripción se da de Abel? ¿Qué se dice de Abel? Fue que, lean conmigo, fue que pastor de ovejas. ¿Y qué fue Caín? Listo, uno pasa por el texto y uno sencillamente dice, no, el texto lo que me está dando es una descripción de oficio. Me está diciendo a lo que se dedicó el uno y a lo que se dedicó el otro. Pero más allá del oficio, el cual no tiene nada de malo que Caín haya sido labrador de la tierra y no tiene nada de malo que Abel haya sido pastor de ovejas, el énfasis sí se centra en algo, sí se centra en algo. Recordemos que la palabra de Dios es una revelación progresiva. Y cada uno de los sucesos y cada uno de los elementos en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo lo que se describe allí, cada palabra, cada evento, cada suceso, cada ejemplo, está describiendo a quién, a la persona de Cristo. Está apuntando a quién, a nuestro Señor y a nuestro ¿qué? Salvador. De ahí la importancia de leer el Antiguo Testamento. Hay creyentes que no se ocupan del Antiguo Testamento, porque dicen, no, todo eso tiene que ver con la ley, ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la ¿qué? Gracia. Bueno, yo le comento, mi hermano, esta promesa 3:15 es gracia, porque ya el hombre estaba caído, y lo único que el hombre merecía era condenación y ¿qué? Y muerte. Y esta promesa que trajo a ellos, vida. Ellos merecían vivir, merecían seguir en comunión con Dios, o merecían ya la muerte eterna. ¿Qué merecían ellos? Si hablamos por merecimiento, la muerte eterna. Entonces nosotros podemos ver ejemplificada la gracia desde Génesis. La gracia no equivale al Nuevo Testamento. La gracia no es una realidad en relación al nuevo pacto. La gracia es un elemento que se da desde la promesa misma. Y desde la promesa misma, ¿qué hace Adán y Eva? Responden a la gracia del Señor. Responden a la promesa que Dios ha hecho. Ellos responden. Porque la fe, nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, pero Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y aquí nosotros vemos hacedores. Vemos a una mujer y a un hombre viviendo fuera del Edén, viviendo por fe. Eva, agradecida con Dios por lo que Dios le permitió tener un bebé en su vientre, porque Dios le permitió parir un primer hijo, el cual le llenó de felicidad, y un segundo hijo. Y acto seguido, nosotros miramos que Abel fue pastor de ovejas, y ahí es donde voy. Cristo, ¿cómo se presenta en la Escritura? Aparte de yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Cristo se presenta como el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Da su qué? Su vida, muere por sus ovejas. Yo les hago una pregunta. ¿A qué se dedicó Abel? ¿Qué fue Abel? ¿Quién fue Abel? Fue pastor de ovejas. ¿Y qué hizo Abel? Dio su vida. Y ahorita vamos a mirar que él sí realmente da su vida, porque él en ningún momento rechaza a su hermano. Al contrario, su hermano lo invita y le dice, vamos al campo. ¿Y qué hace Abel? A pesar de la soberbia de su hermano, a pesar de la respuesta que Caín le dio a Dios en relación al sacrificio, Abel como hermano, como Adelfos, que es, él sigue viendo a su hermano como aquel que tiene esperanza de que la palabra de Dios sea comunicada al corazón de él. Pero como Caín es hijo de ¿quién? Es hijo de la serpiente, y lo pueden ratificar en 1 de Juan capítulo 4 versículo 12.
¿Ok? Lo pueden ratificar, pueden leer Juan. Juan es un texto donde precisamente nos habla quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Y dice que el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si decimos que amamos a Dios, pero a Dios nosotros no le vemos, pero a nuestro hermano sí le vemos y no somos capaces de manifestar amor al que vemos, ¿cómo digo yo que amo a Dios el cual no veo? Y cita un caso, porque Juan ratifica un personaje histórico como Caín, que mató a su ¿qué? A su hermano. Y Caín lo dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién te dice, Dios, que él realmente pertenece a mi familia? ¿Quién te dice que yo tengo puntos de contacto con él? Eso es lo que Caín le está diciendo. Abel no es mi hermano, no tengo relación alguna. Al contrario, lo que yo podría haber hecho ya lo hice. ¿Y qué fue lo que hizo él? Lo mató. ¿Enemistad? ¿Habrá enemistad? O sea, poco tiempo después de que Adán y Eva salen del Edén, empiezan a ver la consecuencia de la caída. Empiezan a ver que toda la palabra que Dios dijo es real. Sudor, dolor, sufrimiento, muerte, maldición de la tierra, cansancio. Todas esas cosas las empezaron a vivir ellos, pero con un gran atenuante. 2 hijos que salieron de un mismo vientre. Uno asesina al otro. Uno quiere destruir al otro. ¿Y qué es lo que hizo el diablo desde el mismo momento que entró al jardín? Quiso distorsionar la palabra de Dios. Quiso anular la palabra de Dios. Quiso hacerle saber al hombre que Dios no es bueno como parece. Quiso decirle al hombre: tú puedes ser Dios, tú puedes vivir sin Dios. Quiso traer y lo trajo. ¿Qué fue lo que trajo de Satanás? Satanás vino a matar, a hurtar, a destruir, y es mentiroso. Su naturaleza es ser mentiroso, es distorsionar la palabra de Dios. ¿Alcanzó o no alcanzó el objetivo? Pregunto. Inicialmente lo alcanzó. Lo que él no tenía en juego es que Dios es un Dios misericordioso. Lo que no tenía en juego es que Dios es un Dios de pacto. Lo que no tenía en juego él es que Dios se ocupa de sus hijos, se ocupa de su iglesia, se ocupa de su pueblo. Entonces vamos a ir adentrándonos un poquito. Entonces el versículo 2, cuando dice de que Abel fue pastor de ovejas, Abel como tipo de Cristo, Abel como el buen pastor, como ese pastor, como esa segunda persona de la divinidad que viene a reconciliarnos con el Padre. El propósito de Abel, cuando su hermano lo invita al campo, es que él quiere persuadirlo. Eso es una interpretación sana la que estoy haciendo. Sin embargo, para Caín es claro de que Abel no es su hermano, de que no hace parte de su familia, de que no hay ningún vínculo entre lo que Dios establece con lo que Caín realmente quiere. Y ahorita vamos a mirar por qué. Nos vamos un momentico al versículo, vámonos al versículo, ya les digo, 21. Una vez que se manifiesta la fe de Adán, y Adán dice, le da nombre a Eva, y dice: por cuanto ella es vida o madre de todos los vivientes. El versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué proveyó Dios a la mujer y al hombre? Lean el texto. ¿Qué les proveyó? ¿Les proveyó qué? Túnicas de pieles. ¿Y cuál fue el objetivo y el fin de esas túnicas? ¿Cuál fue el objetivo? Nosotros sabemos que cuando ellos escucharon la voz de Dios, cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron inmediatamente? ¿Qué hicieron inmediatamente cuando ellos se vieron desnudos? Salieron, se escondieron y se cubrieron. ¿Se cubrieron con qué? ¿Con qué se cubrieron? Con hojas. El hombre siempre quiere cubrir su conciencia, porque el hombre es un ser religioso. El hombre no quiere verse tan malo como realmente es. El hombre siempre quiere tapar todas sus ¿qué? Todos sus errores. Lo quieren llamar errores, pero se llaman pecados. Y el hombre natural, el hombre sin Cristo, siempre está buscando ¿qué? ¿Qué es lo que está buscando el hombre sin Cristo? Hojas de higueras. Ojalá ese no sea el caso de nosotros, porque nosotros deberíamos estar abrazando la cruz de Cristo,
que es la verdadera piel del Cordero, mediante ya no solamente somos cubiertos, sino somos perdonados de nuestros pecados y de nuestra maldad. ¿Entendemos la relación? Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ahí viene mi primo, que mi primo es sabio, él es Dios. Eso fue lo que dijo Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios. Dios, para proveer de túnicas, ¿qué se sacrificó? Un cordero. Dios toma un cordero, sacrifica el cordero. El cordero, hay derramamiento de sangre del cordero, y la piel del cordero, ¿qué hace? ¿Para qué Dios utiliza la piel del cordero? ¿Para qué? Para cubrir la desnudez, para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado de nuestros primeros padres, para decir, hay salvación en un mundo y en una tierra bajo maldición. Dios sigue gobernando, Dios sigue siendo rey, Dios sigue, todas las cosas están sujetas a Él, tanto las visibles como las invisibles, tronos, coronas, o sea, imperios, potestades, todo está sujeto a Él. Por ende, a Él no se le escapó absolutamente nada. A Él no le tomó de imprevisto que nuestros primeros padres hubiesen pecado. Ya había un plan, ya había un orden, ya había un decreto eterno donde Dios y la voluntad de Dios siempre ha sido proveer al hombre salvación. Salvación. Que el hombre no solamente calme su conciencia con hojas de higuera, sino que verdaderamente sus pecados sean cubiertos y pagados con la sangre del Cordero, y cubiertos precisamente con su cuerpo. Por eso su cuerpo fue molido, por eso su sangre fue derramada. Por eso el apóstol Pablo decía que él se gozaba en predicar siempre el evangelio de la ¿qué? De la cruz. Porque el evangelio de la cruz implica sacrificio. Y aquí el versículo 21 nos está diciendo que Jehová Dios hizo. ¿Quién proveyó? ¿Quién fue el que hizo el sacrificio? ¿Quién fue el que proveyó? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? ¿Quién? Adán. Adán le dijo a Dios, Dios, ¿no habrá un camino por allí? Yo te propongo esto. No. Ellos estaban completamente sumidos bajo una nueva situación totalmente contraria a la que ellos fueron creados. El pecado los paralizó. Sin embargo, la palabra de Dios empezó, lógicamente, a destruir ese corazón de piedra, y empezó un corazón sensible en el corazón un corazón en la vida de ellos, un corazón sensible en la vida de ellos, respondiendo a esa promesa. Y cuando llega el versículo 21, vemos ya la provisión de Dios, vemos cómo Dios responde de manera hermosa, y vemos Dios proveyendo a un cordero, proveyendo a un salvador, a través de un ¿qué? De un sacrificio. Porque para poder cubrir y poder sacar las pieles del cordero, ¿qué tuvo que haber pasado con el cordero, mis hermanos? ¿Qué tuvo que haber pasado? Fue sacrificado, fue inmolado. Por eso Juan dice, he aquí el cordero. O sea que todos esos sacrificios, todas esas sombras, porque así la llama el apóstol Pablo, eran sombras del que iba a devenir. La tipificaba los sacrificios cuando era la ofrenda por la expiación, una vez al año, cuando el sumo sacerdote ofrecía expiación por los pecados del pueblo. O sea que, si nosotros miramos, todo el sistema sacrificial no comenzó en Éxodo. El sistema sacrificial, ¿dónde comenzó? La sombra, ¿dónde comenzó? Todos esos elementos que estaban apuntando a Cristo como el buen pastor, como el Cordero de Dios. Cristo es pastor y es Cordero, porque es el que se presenta como aquel que va a guiar a su pueblo bajo la promesa, pero Él también es quien muere para que nosotros podamos recibir salvación. Entonces es claro que cuando el versículo 2 dice que Abel fue pastor de ovejas, es porque hay una relación clara entre lo que Abel hacía y la vida que llevaba en comunión con Dios. Abel, en su pastoreo, él constantemente estaba atendiendo y guiando, ¿qué cosa? Ovejas. Y había una relación clara entre el pastor y las ovejas. Y él como pastor termina entregando también su vida por sus ovejas.
Y ese es un ejemplo claro. Es la primera tipología de Cristo. La primera es Adán, porque es claro en Romanos capítulo 5, versículo 12, donde hay una comparación clara entre que el apóstol Pablo nos plantea el primer Adán y el segundo Adán. Lo que trajo el primer Adán y lo que trae el segundo Adán. Es el primer tipo de Cristo que tenemos. Pero en la tipología, el segundo tipo de Cristo que tenemos es Abel. Abel es tipo de Cristo. La sangre de Abel fue un testimonio claro de que el hombre, para tener comunión con Dios, era a través de un sacrificio. Y no un sacrificio mío, propio, que yo tengo la iniciativa de hacer, sino a través del sacrificio que Dios dispuso desde Génesis 3:21. Dios hizo. Dios fue el que sacrificó, Dios fue el que entregó el cordero, lo entregó. Cualquier cosa, no lo podemos ver la referencia. ¿Quién fue el que entregó a su hijo? ¿Quién fue el que dio a su hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su hijo. ¿Quién proveyó el cordero? ¿Quién? Y no quiero meterme con Abraham e Isaac, pero ahí tenemos también un buen ejemplo de tipología en relación a que Dios provee el cordero. No era Isaac. Isaac no era el hijo de la promesa. Isaac no era el Salvador. Por eso Dios le dice a Abraham: detente, tu fe ya fue probada, pero aquí está el cordero que yo proveo. Y ese mismo lugar del sacrificio fue donde nuestro Señor Jesucristo muere 2000 años después. El mismo lugar. Cierro paréntesis para no alargar y seguir aquí. Entonces, Caín fue labrador de la tierra. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan sobre este texto, pero ¿había algo de malo en que Caín fuese labrador de la tierra? No, el problema era el corazón de Caín. Ese era el gran problema. El problema es que Caín no estaba enfocado en la provisión de Dios. Caín estaba enfocado en lo que él podía proveer por él mismo, olvidándose un atenuante. ¿Sabes qué atenuante olvidó Caín? Que la tierra estaba maldita, y que si la tierra producía fruto era porque Dios lo permitía. Porque después de la caída, realmente la tierra, ¿sabe cómo debió haber quedado la tierra? Completamente estéril. Y sin embargo, vemos nuevamente el actuar de Dios bajo su promesa. Vemos cómo la palabra de Dios, a pesar de una maldición, de una condenación como consecuencia del pecado, vemos de que el hombre, a través del trabajo agrícola, la tierra sigue ¿qué? Produciendo. Es que si la tierra no produce, no comemos. Y si no comemos, ¿qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede si no comemos? Nos morimos. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces el problema no era el oficio en sí mismo. El problema con Caín es que Caín enfocó su corazón ¿dónde? En lo que él podía hacer por sí mismo, en lo que él podía darle al Señor por sí mismo. Cuando la enseñanza de Adán y Eva hacia sus hijos, porque es claro de que Adán y Eva educaron a sus hijos, mostrando una visión clara acerca de lo que la palabra de Dios decía, en su enseñanza fue clara. Dios proveyó cordero. Dios proveyó salvación a través del cordero. Dios nos vistió con estas túnicas. Y yo creo que esas túnicas eran un testimonio claro, algo que tuvieron que mostrar ellos como padre. ¿A quiénes? A esos dos muchachos. Sin embargo, vemos cómo el corazón de uno se aferra a la palabra y a la promesa de Dios, y vemos cómo el corazón del otro revela realmente el odio hacia la provisión de Dios. Cuando el hombre rechaza a Cristo, rechaza la provisión de Dios, rechaza la vida y escoge camino de muerte. Entonces, versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, en los teólogos afirman, la gran mayoría, que el versículo 3 apunta a un día de reposo. Apunta a un día de reposo. Y en ese día de reposo ya ellos habían ¿qué? Crecido. Ya no eran niños, ya eran jóvenes. Y como jóvenes, sus padres educaron a sus hijos que ellos tenían que hacer manifiesta su fe. ¿Y cómo manifestaban la fe? Desarrollando o trayendo un sacrificio al Señor.
Según el versículo 3, andando en el tiempo, dicen primeramente, citan a Caín. Caín trajo del fruto de la tierra una ¿qué? Una ofrenda al Señor. O sea que Caín era consciente que había que ofrecer una ofrenda, que el camino de la salvación de una u otra manera determinaba la paga de algo. La paga del pecado es muerte, por ende, si había salvación, precisamente tenía que también haber una paga, en este caso un sacrificio. Pero Caín se enfocó ¿en qué? Se enfocó en la ¿qué? En la tierra, lo que él podía hacer, lo que él podía entregarle al Señor. De una u otra manera, una actitud bastante soberbia y bastante orgullosa, porque nosotros somos polvo de la tierra. Aún si nosotros no hubiésemos caído en ese estado de pecado y de corrupción, nosotros seguimos siendo finitos. Nosotros seguimos siendo criaturas. Y la criatura nunca, por mucho que nos esforcemos, podemos llevar algo al Señor. Más bien todo lo debemos a Él. Todo se lo debo a Él, todo. O cíteme algo donde usted no le deba algo a Dios. Cite algo. Y a veces somos ingratos. A veces nuestras oraciones son de 3 minutos, de 5 minutos. Como que no hay nada que agradecerle al Señor. Yo digo que más bien el tiempo no nos alcanzaría para agradecerle al Señor por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y lo único que nosotros podemos en respuesta a Él es gratitud, que es el pecado que condena el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Los hombres detienen, el impío detiene con injusticia la verdad de Dios. Distorsiona la palabra de Dios y no le dieron gloria a Dios ni fueron agradecidos con Él. Son los dos grandes pecados. Caín no le dio gloria a Dios y Caín no fue agradecido con lo que Dios proveyó. Para Caín no era suficiente. Caín tenía que llevar algo de la tierra, perdiendo la perspectiva. Como pierde la perspectiva, recordemos que la sabiduría del mundo es una sabiduría que lógicamente conduce a muerte. Porque eso es lo que enseña Corintios en relación a la sabiduría humana. Caín basó toda su vida en términos de esa sabiduría humana. Y él dijo, bueno, ya llegó el momento de hacer manifiesta la fe. Y Caín se presenta ante Dios y trae del fruto de la ¿qué? De la tierra. Y yo les voy a comentar algo. Ya eso es muy personal. Yo no creo que Caín haya llevado lo peor de la tierra. Yo creo que llevó lo mejor. En su orgullo, él presentó sus mejores ¿qué? Su mejor vestido, sus mejores frutas. ¿Ok? De la cosecha presentó lo más grande. Que cuando todo el mundo lo ve, cuando de pronto lo veíamos, uno diría, wow, mira lo que él está presentando al Señor. Pero todo lo que derivó de Caín precisamente era soberbia, era no entendimiento de que la tierra estaba bajo ¿qué? Maldición. Era un escaso conocimiento o nulo conocimiento por la dureza de su corazón de realmente no creer en relación a que Dios ya había establecido un camino, y él decide, no, yo creo que yo le puedo presentar algo al Señor. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Nosotros no tenemos que añadirle nada a nuestra salvación. Nosotros no tenemos que entrar en un legalismo. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, entendiendo que hemos sido justificados por la obra y el sacrificio de nuestro Salvador. Y ese era el problema que tenía el apóstol Pablo con los Gálatas, que los judaizantes decían, no, el evangelio que el apóstol Pablo predicó está incompleto, falta. ¿Qué falta? Que te circuncides. ¿Qué falta? Que empieces a introducir toda la ley ceremonial de Moisés, y nuevamente, entonces ya cuando tú completes eso, ya eres ¿qué? Cristiano. Y Pablo dice, no, en ninguna manera, porque somos justificados solamente por la ¿qué? Por la fe. Solamente Caín y Abel podían tener salvación a través del camino que Dios proveyó. O sea que la salvación también en el Antiguo Testamento era ¿por qué? Por fe. Era creer en la provisión del Señor. Nosotros somos salvos a través de la persona de Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro camino. ¿Cuál era el camino? ¿Qué era lo que Caín tenía que presentarle a Dios? ¿Qué era lo que él tenía que presentar? Un cordero.
Aunque él no fuese pastor de ovejas, él tenía que presentar un cordero, porque ese es el ¿qué? El camino. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, sino el nombre de ¿quién? De Jesús. Solamente hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo hecho hombre. Solamente Dios hizo una sola cosa en el versículo 21. Dios proveyó cordero. Entonces, si yo he de manifestar mi fe tiene que ir unida al sacrificio de Cristo. Si mi fe está anclada en otra cosa, mis hermanos, no soy cristiano. ¿Entendemos eso? No soy cristiano. Y por eso el apóstol Juan es claro, que los hijos del diablo practican, viven como vive ¿quién? ¿Y como vivió quién? Caín. Y miren el caso que cita el apóstol Juan. En primera de Juan 4:12. Caín es del maligno. Si quieres vamos a leerlo rápidamente, hacemos la referencia. Primera de Juan. Está hablando el capítulo 3, yo dije capítulo 4, perdón, corrijo, capítulo 3. Todo el capítulo 3 dice quiénes son los hijos de Dios. Interesante. Ojalá que nos examinemos con este texto. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y el apóstol Pablo empieza a decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por eso ¿el mundo qué? No nos conoce, el mundo nos odia. ¿Ok? Porque no le conoció a él. Y acto seguido sigue, versículo 4, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Sigue hablando. Y cuando vamos al versículo 8 dice, el que practica el pecado es de ¿quién? Léanlo. El que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Por ahí hay un dicho de que no, todos somos hijos de Dios. No. El que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Entonces yo puedo concluir algo. Hay hijos de Dios y hay hijos de ¿quién? Del diablo. Hay un nacimiento de la serpiente. Ahora, eso ya había hablado en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de los hijos de ¿quién? De la serpiente, que son los hijos de ¿quién? Del diablo. Y la simiente de los hijos de la mujer, que son los hijos de ¿quién? De Dios, porque de ella iba a venir el Salvador. Todo aquel que en él cree, dice Juan 1:12, ¿verdad? ¿Es llamado qué? Hijo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe, somos llamados. ¿Cómo somos llamados? ¿Y quiénes son llamados hijos de Dios? Los que reciben, los que aceptan lo que Dios estableció como camino. ¿Y cuál fue el camino? Según Génesis 3:21, ¿cuál fue el camino? El cordero. La sangre del cordero y la piel del cordero para cubrir los pecados. Entonces voy al 12. No como Caín. Miren a quién cita el apóstol Juan. No como Caín, que era de ¿quién? Del maligno. Fue educado en un hogar cristiano, vio las túnicas de sus padres que Dios hizo, fue enseñado en que el camino era a través de un ¿qué? De un cordero, que era a través de las pieles del cordero que sus pecados eran ¿qué? Cubiertos. Sin embargo, eso no caló en el corazón de Caín, porque el corazón de Caín era un corazón ¿de qué? De piedra. Era un corazón que no era sensible a la palabra de Dios. Era un corazón que rechazaba lo que Dios había establecido. ¿Y qué hacen los hijos de la simiente de la serpiente? Plantean, si este es el camino que Dios coloca, ellos plantean un camino diferente. Ellos plantean a la luz del Sermón del Monte el camino ancho. Pero el camino ancho, ¿a qué conduce? ¿A qué conduce el camino ancho? ¿A qué? A perdición y muerte. ¿Y el camino angosto? Entonces yo podría decir que el camino angosto es el que está en Génesis 3:21. Y el camino ancho es el que precisamente plantea cuando Caín presenta lo que Dios no le ha mandado a presentar. O sea que yo debo orar a la luz de cómo Dios me enseña a orar. Yo debo adorar a la luz de lo que Dios me enseña cómo adorar. Yo debo vivir a la luz de lo que Dios me dice sobre cómo debo vivir. ¿Entendemos eso? No hay más camino, no hay más camino, no hay más ruta. No, pastor, es que yo soy psicólogo y no.
Miremos qué es lo bueno en la psicología y qué no. Miremos desde mi carrera realmente qué se ajusta a la palabra de Dios y qué no. Esa es mi tarea. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la ¿qué? La vida. Entonces no como Caín, que era del maligno, y ¿qué hizo? ¿Qué hacen los hijos de la simiente de la serpiente? ¿Qué hacen los hijos del maligno? Matan a los creyentes. Y a través de toda la historia de la iglesia, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos a la luz de toda la historia de la iglesia? ¿Qué es lo que vemos? Persecución y muerte. ¿Por qué mataban a nuestros hermanos en el siglo I? Porque ellos eran creyentes, porque ellos eran hijos de la simiente de la mujer, porque ellos eran hijos de Dios. Y los hijos de la simiente de la serpiente odian a los hijos de Dios. ¿Y qué hacen? Los persiguen, los matan. Y sigue diciendo, ¿y por qué causa le mató? Miren la respuesta que da Juan. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos, ¿cómo eran? Justas. Entonces, Abel el justo, Caín el malo. Así nos los está planteando ¿la qué? La Escritura. Si usted tiene problemas con el texto, usted tiene problemas con Dios. Si usted no acepta el texto y usted quiere como que desdibujar el texto, eso es un problema suyo con Dios. El texto es claro, el texto me está mostrando eso. El texto me está diciendo realmente y me está planteando esas dos simientes. Entonces, hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. ¿Por qué te extrañas cuando el mundo te aborrece? ¿Por qué? ¿Por qué te extrañas? Si eso es lo más que... Empezamos a predicar a Cristo, empezamos a predicar la cruz de Cristo, ¿y qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener? Persecución. Si nuestras vidas son tranquilas, mis hermanos, es porque no estamos predicando a Cristo. Si en nuestra casa hay personas no creyentes, cuando empecemos a predicar de Cristo, va a haber fastidio. Va a haber fastidio. O va a haber ignorancia. Porque a veces no nos manifiestan el fastidio, pero deciden irse cuando empezamos a hablar de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ese nombre no es agradable a los ¿qué? A los oídos. Y Juan lo está diciendo. No extrañéis si el mundo os aborrece. No te extrañes. ¿Por qué? Porque hay una enemistad. Y ese es el contraste. Entonces vamos a finalizar aquí. Génesis, nos volvemos a Génesis 4. Y Abel también trajo de los primogénitos. Caín trajo de los primogénitos. Caín trajo de los primeros de la tierra. Caín llevó, estoy completamente seguro que llevó lo mejor de lo mejor. Pero el problema de Caín es que el corazón de él estaba en oposición a lo que Dios había establecido. Hay gente allá afuera que dice, no necesito a Cristo, no necesito a la iglesia, ¿ok? Yo creo que si vivo una vida con cierta moralidad, haciendo y practicando obras de caridad, yo creo que ya obtengo el cielo. ¿Hemos escuchado eso? Y lo escuchamos de manera ¿qué? Constante. Inclusive hay gente de afuera que su vida externamente se ve más piadosa que la de nosotros. Pero hay una gran diferencia. Ellos también están siendo como Caín, están ofreciendo lo mejor de la tierra, se están esforzando a través de sus propias fuerzas. Es una justicia activa, cuando la justicia, según Martín Lutero, debe ser pasiva, porque nosotros recibimos la provisión de Dios. Nosotros no aportamos en la provisión de Dios nada, porque aún el arrepentimiento y la conversión son consecuencias de ¿qué? Son consecuencias del cambio de corazón que Dios nos ha establecido y nos ha dado cuando nos da la fe en el corazón. Eso cuando yo digo, yo me convertí, es cierto, tú te convertiste, pero la conversión es consecuencia de la fe que Dios te ha dado. ¿Y la fe es un qué? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. ¿Es tuya? ¿Es tuya esa fe? Porque la fe que nosotros tenemos es una fe cimentada ¿dónde? Antes de conocer al Señor, nuestra fe estaba cimentada ¿en qué? Estaba cimentada en la tierra y en presentar ¿qué? Sacrificios de la tierra, en presentar frutos de la tierra. O sea que nosotros antes de ser creyentes, ¿qué hacíamos? ¿En qué camino nos esforzábamos? En el de Caín. Hasta que el Señor confronta nuestras vidas y nos dice, no, es a través del sacrificio de Cristo, es a través de la persona de Cristo. Entonces, Abel en el 4 trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Sí vemos la diferencia? No se trata de que solamente él tuviese el oficio, sino se trata del cumplimiento y el vivir bajo la fe. Él vivía bajo la fe.
De hecho, pregunto yo, ¿cuál es el primer héroe de la fe que se cita en Hebreos capítulo 11? ¿Quién es el primer héroe de la fe? Abel. Ni siquiera Adán. Abel. Abel es un héroe de la fe. Abel vivió bajo la promesa del Señor. Y su nombre, de hecho, el nombre Abel significa evaporarse. Significa vano, transitorio. En hebreo significa transitorio. Y de una u otra manera, miren cómo sus padres fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios en el nombre de su hijo, porque su hijo vivió poco. Su hijo murió joven. Y tuvo que haber sido algo bien complejo para Adán y Eva ver cómo la vida de una persona acababa. Que ni siquiera fue la de ellos, que ellos fueron los que pecaron, sino que el pecado de ellos trajo consecuencias, inclusive ¿sobre quién? Sobre sus hijos. El pecado trae consecuencias. Si no alineamos nuestras vidas, nuestros pecados alcanzan a nuestros hijos. ¿Sabían eso? Si yo no soy diligente en la palabra de Dios, si yo no educo a mis hijos en la fe cristiana, ¿quiénes van a recibir la consecuencia de mi negligencia, de mi pecado? Mis hijos. Por eso es importante el devocional familiar. Por eso es importante pasar tiempo con nuestros hijos. Por eso es importante sentarnos ante esa pantalla que no es muy salomónica estar frente a ella, y educar a nuestros hijos en la fe, porque lo que se está viendo en televisión es una tergiversación de lo que la palabra de Dios enseña. Están educando a nuestros hijos que hay que presentar lo mejor de la tierra. ¿Lo mejor de quién? De mí. De hecho, el mensaje del mundo, ¿cuál es? Autoestima. ¿Qué es la autoestima? El amor por mí, como si yo no me amara lo suficiente. Caín se amaba demasiado, se amó tanto que no le importó acabar con la vida de su hermano. Se amó tanto que él estuvo dispuesto ¿a qué? A llevar todo hasta las últimas consecuencias. Se amó tanto que no le importó confrontar ¿a quién? Confrontar ¿a quién? Porque fue atrevido a Dios mismo. Hoy no creo que alcancemos a todo lo que pasó entre Caín y Dios, pero es bien diciente. Un hombre, porque así es el hombre impío, dice no hay Dios, desafía a Dios, va en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que presentar la ofrenda tal como Dios nos la ¿qué? Y vivir bajo el camino que Dios ha establecido. Entonces, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y dice el versículo 4: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pregunto, lógico, es una pregunta retórica: ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Qué fue lo que llevó a Abel? Abel presentó un ¿qué? Un cordero. ¿Qué hizo Abel con el cordero? Ah, mira Dios, qué cordero tan lindo, mira Señor. No, él lo inmoló. Abel tomó un cuchillo y ¿qué hizo? Sacrificó el cordero. ¿Y del cordero qué brotó? Sangre. Brotó sangre. Y luego esas pieles sirvieron ¿para qué? Para cubrir la desnudez de él. Entendió Génesis 3:21. Vivió bajo Génesis 3:15 la promesa, y vivió bajo la provisión del Señor. ¿Bajo qué provisión vives tú? ¿Qué es lo que está fundamentando tu vida? Son preguntas reflexivas, son preguntas que debemos estar meditando, porque es que nosotros no somos creyentes por llegar aquí, sentarnos aquí y asistir todos los domingos. Porque muchos me dirán: Señor, yo iba a la iglesia todos los domingos y escuchaba el sermón del pastor José y del pastor Abilio. ¿Por qué me vas a decir que no voy al cielo? Porque no viviste bajo la provisión del Señor. Vivir por fe es vivir bajo la provisión del Señor. Ahí tenemos otro ejemplo, el maná. El pueblo tenía que vivir bajo lo que Dios había establecido. Y sin embargo, vemos siempre hombres rebeldes donde dice: ya estamos hartos del maná, no nos interesa tu alimento, queremos otra cosa. Y Dios es bueno y da codornices. Pero nunca estuvieron contentos, porque el corazón nuestro es así. Nunca estamos contentos con lo que Dios ¿qué? Da. Y ese es el gran pecado de nosotros, el desagradecimiento. Abel no, Abel vivía por fe y Abel llevó lo mejor al Señor.
Y con eso no estoy diciendo que Caín no haya llevado también lo mejor, pero llevó de lo mejor que Dios había establecido. Y miró Dios con agrado. Dios se agradó del sacrificio y de la ofrenda ¿de quién? De Abel. Porque Abel hizo conforme lo que Dios había establecido. Cuando Dios se agrada de nuestra ofrenda, cuando Dios se agrada de nuestra oración, cuando Dios se agrada de nuestra vida, cuando nuestra vida, nuestra oración y todo lo que nosotros hagamos esté alineado a la ¿qué? A la palabra de Dios. Pregúntate cada vez que hagas algo, ¿esto que yo acabo de hacer está alineado a la voluntad del Señor? ¿Está alineado a lo que la palabra de Dios dice? ¿O está completamente alejado? Mi corazón está alineado. Cuando yo hice esta actividad, mi corazón estuvo alineado en relación a la provisión de Dios o a lo que yo quería y podía alcanzar. Cuando finalizo una evaluación, un examen, y sacaste un 100, un 10, no sé cuál es la nota máxima que te podrían colocar, ¿estás agradecido con el Señor por la provisión, por esa inteligencia, por esa capacidad que Dios te dio y no por la capacidad tuya en sí mismo? Porque siempre que hay méritos, siempre que hay logros, hay una constante: mirarnos a nosotros mismos como si nosotros fuésemos los proveedores de eso. ¿O esa no es la tendencia, mis hermanos? Por eso es que tenemos que cuidarnos. Por eso es que la palabra de Dios tiene que estar de manera constante exhortando nuestra vida, hablándonos. Abel vivió por fe. Abel caminó por fe. Abel, con la poca información que tenía, vivió una vida ¿para quién? Para el Señor. Vivió una vida santa. No santa en él mismo, sino santa en relación al que podía proveer santidad en él. Entendamos eso. Porque aún en nuestras iglesias hay tendencia a tener comportamientos como Caín, a pensar que como oro bastante, como leo la Biblia bastante, como desarrollo estas actividades, siempre tendemos como el pavo real, a levantar esas alas bien coloridas y empavonarnos como si realmente los logros fueran ¿qué? Nuestros, cuando realmente nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor. Nada. ¿Saben qué es lo único que podemos ofrecer a nuestro Señor? Es tender nuestra vida y que Él haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Amén. Y eso se llama humildad. Abel se humilló. Abel dijo: no es a través de lo que yo pueda hacer, es a través de lo que Dios ha provisto. Caín dijo: es a través de lo que yo pueda hacer. Y esa es la lucha. Jesús, cuando predicaba y lo seguían las multitudes, Él decía: paren. Siempre cito eso y lo seguiré citando. Paren. ¿Quieren seguirme? ¿Qué decía Jesús primero? Niégate a ti mismo, anúlate, humíllate, para que tú tengas una vida rendida completamente a mis promesas y a mi palabra. ¿Entendemos eso? Jesús estaba hablando en términos de las promesas. Jesús nos está enseñando a vivir ¿por qué? Por fe. Y vivir por fe es negarnos a nosotros mismos, es aprender a vivir bajo la provisión del Señor. Nos esforzamos en la gracia por vivir bajo la provisión del Señor. Cuando tienes una situación, un problema, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cómo resuelves ese problema? ¿Sales corriendo al banco a prestar? ¿Sales donde el vecino? ¿Llamas primero al pastor antes de estar en comunión con Dios? ¿Dónde está la provisión? La provisión está en el Señor. Y el Señor establecerá los medios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. E inmediatamente el hombre natural se ofende cuando uno le dice que es pecador. ¿O no? Pregunto. ¿Tú eres pecador? No. Pecador el que salió en primera plana, que mató a 20 personas. Yo no he matado a nadie. Yo no robo. Yo no tomo. Yo no adultero. Al contrario, trato de vivir y de esforzarme por vivir una vida ¿qué? Una vida donde no tenga señalamiento alguno. Entonces tú, como me dices a mí que yo soy malo, que yo soy perverso, peor aún,
En el lenguaje teológico hablamos de la depravación del hombre. El hombre es un ser depravado por naturaleza. ¿Por causa del qué? Del pecado. Pero eso ofende o no ofende. Que yo hoy te diga, usted es una depravada, porque nos imaginamos a la ¿qué? A la peor persona. Pero es que realmente eso es lo que somos. Y de allí fuimos rescatados. ¿O ustedes piensan que el apóstol Pablo, quién era el apóstol Pablo antes de ser creyente? ¿Quién era el apóstol Pablo? Un asesino. Y uno dirá, yo no llego a esa escala, claro. Nosotros somos asesinos cuando en momentos de rabia deseamos mal al otro. Eso se llama asesinato. Cuando hay una gran diferencia, que aquellos que son controlados por la ira y controlados por sus pasiones llevan a cometer el acto de ¿qué? De apuñalar a otro. Nosotros sencillamente, Dios trae calma a nuestras vidas y esa rabia o ese enojo Dios lo quita de nuestro corazón. Pero no podemos negar que hay momentos en que queremos que esa persona desaparezca o no esté a nuestro alrededor. El simple hecho de desear que no esté a nuestro alrededor es un indicativo de que somos asesinos. Porque vemos la ley simplemente en un cumplimiento ¿qué? Externo. Pero ¿qué mira el Señor? ¿Qué mira el Señor? ¿Qué mira? Entonces Jesús dijo, niégate a ti mismo. Niégate. ¿Qué hizo Abel? ¿Qué hizo Abel durante su vida? ¿Qué? Se negó. Se negó. Entonces Dios mira con agrado la ofrenda de Abel. ¿Y por qué la mira con agrado? ¿Por Abel? ¿Porque vio en Abel cosas? ¿O porque Abel descansó en las promesas y en la provisión del Señor? ¿Por qué Dios mira con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel descansó en la promesa del Señor. Es por eso que lo miró. No porque Abel fuera super Abel. Abel era tan pecador como ¿quién? Abel era tan pecador como ¿quién? Como su hermano Caín. Abel estaba necesitado de la gracia como su hermano ¿qué? Caín. Abel también cuando nació tenía un corazón ¿de qué? De piedra, como Caín. No había diferencia alguna entre el uno y el otro. Eran hijos de Adán. Y por ser hijos de Adán nacieron ¿en qué? Dijo David, en pecado me concibió mi ¿qué? Mi madre. Los niños no son buenos, los niños son pecadores y necesitan de la gracia del Señor. Sin embargo, al escuchar la palabra de Dios, Abel empieza ¿qué? A negarse. Y empieza a permitir que la palabra de Dios sea lo que reina ¿dónde? En su corazón. Y la poca palabra que tenía, que para mí era suficiente, fue, perdonen la redundancia, fue suficiente para que él viviera una vida de fe. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado. Hay gente que dice que este texto, lo que pasa es que Dios miró el corazón de Caín. No. Se materializó lo que había en el corazón de él. Y por eso es que el texto señala. ¿Qué es lo que el texto señala? La materialización de lo que hay en el corazón. ¿Qué había en el corazón de Caín? Un corazón sometido a la provisión de Dios. ¿Qué había en el corazón de Abel? ¿Qué había en el corazón de Caín? Un corazón que no estaba interesado en hacer las cosas como Dios las ha establecido. Tenemos que leer todo el consejo del Señor. Hay textos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque esos textos nos muestran que no estamos viviendo bajo la provisión de ¿quién? Del Señor. Y por eso la palabra de Dios termina siendo un espejo en nuestra vida. ¿Ok? No quiero entrar en la palabra de que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante, porque ya eso implicaría 1 hora más de sermón. Y no es la idea. Entonces quiero como que enfoquemos esa parte de que Dios es nuestro proveedor. ¿Ok? De que la provisión en relación a no solamente la salvación, saquémonos un poquito de eso, porque nada más pensamos la salvación en términos de que cuando muramos nuestras almitas van a estar en el cielo. A veces tenemos una concepción muy limitada en relación a la salvación o a la redención. La redención es que Dios siempre, desde antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno estableció la salvación del hombre como ser completo. Dios se preocupa por todo el ser del hombre. Voy a hablar de una manera pedagógica, o sea, se ocupa tanto del alma como del ¿qué?
del cuerpo. No me gusta generar dicotomía, porque la dicotomía viene de la filosofía griega y busca la separación de cosas, cuando en la palabra de Dios nos muestran que el hombre es una unidad. Cuando Dios se ocupa del hombre, se ocupa de todo el hombre, de todo. Se ocupa de las cosas materiales. Por eso Él dice, no te afanes, no te afanes. ¿Por qué vives afanado? ¿Por qué vives centrado nada más en el aspecto material? ¿Sí o no? Que estamos más centrados en el aspecto material en la vida, no pensando realmente en la gloria eterna que nosotros hemos de vivir con el Señor. O sea, no vivimos agarrados de la mano del Señor. No vivimos como si Jesús nos estuviese acompañando todos los días de nuestra vida. Vivimos más bien pensando en términos de cómo vamos a proyectarnos en 10 años. Yo no estoy diciendo que planificar sea malo, pero es importante, pero no es prioritario. Yo siempre digo importante, prioritario. Prioritario es buscar el reino de Dios y su ¿qué? ¿Y qué dice el texto? Las demás cosas vendrán como ¿qué? ¿Y qué es una añadidura? Pregunto, ¿qué es una añadidura? Es algo pequeño que se coloca para adornar, como para resaltar algo, pero que una añadidura no es un aspecto esencial. No es lo que realmente debe enfocarse el hombre, porque Dios se ocupa de esas cosas. Busca, enfócate, ¿en qué te tienes que enfocar? ¿En qué se enfocó Abel? Abel se enfocó en el reino de Dios. Abel se enfocó en lo que Dios había establecido. Abel se enfocó en lo que el rey dijo. ¿Qué dijo el rey? Es a través de un cordero. Él se enfocó en eso. Enfócate en el reino de Dios. Las demás cosas, ¿el Señor las va a qué? Añadir. El Señor añadirá universidad, el Señor añadirá trabajo, el Señor añadirá alimento. ¿Ok? El Señor conoce nuestras necesidades. Antes de que tú le pidas algo, ya el Señor sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros, sin necesidad de pedir, el Señor provee, porque Él nos conoce. Entonces centremos nuestra vida, vivamos vidas en fe, vivamos bajo la promesa. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites compartir, nos permite hablar de ella, Padre amado.